Bienvenidos a Yo Opino Podcast, su podcast favorito de temas políticos y culturales, o políticos nada más, no lo sé, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, querido hermano? Me encuentro bien con un poco de hambre, ¿y tú, mi hermano? También con un poco de hambre, esperando nuestra doble comida, porque mi hermano no sabe usar aplicaciones de celular y pidió 2 veces la comida. No, eso no fue lo que sucedió, Sí, pero... fue lo que sucedió y se acaba de quedar grabado. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar que, hermano, hay muchas cosas sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué piensas de Ricardo Anaya? ¿Culpable o inocente? Todo el mundo sabemos que es completamente inocente y por eso está escapando, porque es inocente a España. Se está exiliando, güey. Se está exiliando. Se está autoexiliando. Que por cierto, a ver, vamos a hacer un paréntesis antes del tema principal. Es que pues ya que estamos aquí, pues vamos a echar la chorcha chido, ¿no? Porque hay algo que sí quiero comentar contigo, que de hecho lo medio hablamos en la semana, pero pues ¿por qué no? Del tema de la prisión, ¿no? De que el peje le dijo a Anaya que, o sea, si fuera un luchador social de verdad, la prisión enaltece, no, o sea, es una muestra de que es un luchador comprometido con sus ideales. ¿Qué piensas con respecto a eso? Que en parte, o sea, tienen cierta razón, Uh-huh. o sea, porque si de verdad estás dispuesto a morir por la causa, pues ir a la prisión por la causa, pues te sale barato, ¿no? Entonces no está tan comprometido con sus ideales y es que también en parte no está yendo a la cárcel por sus ideales, o sea, no se le está persiguiendo por ser la oposición, no se le está persiguiendo porque tenga ideas completamente radicales, sino se le está persiguiendo porque pues, prácticamente defraudó al fisco, güey. Sí, porque si estuvieras luchando por tus ideales, te quedas aquí en México y luchas, ¿no? Enfrentas, al menos, creo que los que han huido más bien ha sido porque dentro de esta amenaza de prisión había una amenaza contra sus vidas. Ajá. Pero bueno, no ha huido, se ha exiliado, ¿no? Quienes se han exiliado del país han sido porque no solo estaba la amenaza de prisión, sino la amenaza contra sus vidas. Y creo que en el caso de Ricardo Anaya no podríamos decir eso, ¿no? Ajá, para empezar, su vida no corre peligro. Para seguir, o sea, no tiene como un respaldo social, o sea, no podemos decir que es un luchador social porque no tiene un respaldo social, porque no tiene como una... Pues sí, no está luchando ideales. por... Ajá. Ajá. Sí, es que realmente tú ves los videos de Ricardo Anaya cuando intentó revivir su carrera política y no se le ve ningún ideal. ¿No? O sea, quieran o no, aunque sean muy antipejistas y todo lo que quieran, Andrés Manuel, toda su lucha política ha compartido el ideal de una transformación en México y de una transformación de lo que podríamos llamar, entre comillas, de izquierda. Ajá. ¿No? Entonces, Ricardo Anaya, pues no tiene un ideal que se vea claro y pues no hay una lucha social con respecto a ese ideal. Sí, de hecho, lo único que defiende Anaya es estar en contra de AMLO, básicamente. Como toda la oposición ahorita. Ajá, sí, o sea, porque pues sí, ¿no? La campaña de AMLO fue anticorrupción y a favor de los pobres, ¿no? Básicamente. Y la campaña de Anaya pues solo es anti-AMLO. Se supone que también sería como en favor de los pobres, pero pues esa bandera ya está tomada por el peje. Entonces, el que lucha, por así decirlo, en ese sentido, es el peje. Y Morena, ¿no? Con ellos. Entonces, pues, no sé cuál sea la bandera del movimiento social que según Ricardo Anaya está protegiendo y según por la cual lo están persiguiendo realmente. Sí, y es el problema de la oposición ahorita, ¿no? Que no tienen como en sí una bandera por la cual luchar porque pues técnicamente no tienen más ideal que el de echar a Andrés Manuel de la presidencia, ¿no? No tienen un ideal a favor del pueblo de México, no tienen un ideal a favor de los menos favorecidos, no tienen una agencia porque están en contra de las comunidades LGBT, están en contra de, podríamos decir a lo mejor del feminismo, por así decirlo, porque están en contra de temas de la agenda del feminismo como el aborto y demás. Entonces, realmente la oposición no tiene una agenda más que ir en contra de la agenda que está gobernando ahorita, ¿no? Ajá. Porque, o sea, pon tú que a lo mejor incluso aunque su agenda fuera estar a favor de las empresas o algo así, algo muy de derecha, ya es una agenda, ¿no? Sí. Ya es algo que tú ves claro y dices, lo voy a apoyar. El problema es que ellos saben que si muestran su verdadera cara, nadie los va a apoyar porque, por ejemplo, si su verdadera cara tiene que ver con volver a apoyar a estos empresarios que eran beneficiados antes de la llegada de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, si muestran esa cara, obviamente nadie los va a apoyar porque no me trae un beneficio a mí ni te trae un beneficio a ti. Vuelve a darle un beneficio a las altas esferas en el poder. Sí, o sea, básicamente
podríamos pensar que si son oposición de Andrés Manuel y están en contra del modelo de Andrés Manuel, y Andrés Manuel ha dicho abiertamente que está en contra del modelo neoliberal, entonces ellos están a favor del modelo neoliberal, solo que no lo van a decir abiertamente por eso mismo que dices, porque no les beneficia políticamente. Y pues técnicamente esa sería su agenda, por así decirlo, ¿no? Y pues sí, no lo dicen abiertamente. Tal vez el único que sí como que lo dice un poco más es el del norte que acaba de ganar, que está chavo. Samuel García. Samuel García, ¿no? Que está un poquito, que lo dice un poquito más abiertamente, pues porque eso en el norte es muy aceptado, Aceptable, ¿no? ajá. Ajá, pero si ya hablamos de todo el país, pues ningún partido se va a poner esa playera. Y de cierta manera, pues los partidos políticos de México son bien tibios en general, todos. Y pues digo, si eres la oposición y si vas a estar defendiendo eso, pues dilo, ¿no? O sea, todo el mundo lo sabemos, simplemente estás, pues sí, eres un cobarde que no lo quiere aceptar. ¿Sabes quién tenía valor para decirlo que no es político mexicano? ¿Quién? Donald Trump. Pues sí. Quieras o no, Donald Trump Ujú. tenía el valor de decir cuáles eran sus ideales políticos. No eran aceptables, pero los decía. Sí. Bueno, sus ideales entre comillas, más bien los ideales que él promovía para poder ganar la presidencia. Exacto. Porque yo no creo mucho que los ideales que decía eran realmente sus ideales, la verdad. La Yo sí. verdad. Sí, ¿Tú sí, de hecho, algo que podemos darle a Trump es que a pesar de que no nos agrade su política, mucho de lo que decía sí lo hacía. Ujú. Entonces, y tenía una muy buena retórica para nunca hablar de más, prometer de más, y siempre como dar la vuelta de, dije que iba a hacer esto y sí lo estoy haciendo, pero no es lo que ustedes esperaban. Pero bueno, ahí está nuestro querido Juan Guaidó, versión mexicana. Ricardo Anaya está exiliándose porque es inocente, ¿verdad? Según él. Según él. Entonces, bueno, ese es nuestro querido Ricardo Anaya. ¿Qué piensas de la llegada de la próxima presidenta de México a la Cámara de Senadores? Estamos hablando de Olga Sánchez Cordero. Cuando hubo hace unas par de semanas, en una conferencia de prensa, López Obrador dijo, pues tengo varios candidatos de Morena que podrían llegar a la presidencia, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, etcétera, ¿no? Yo no recuerdo que haya mencionado a Sánchez Cordero, la verdad. No recuerdo que la haya mencionado, y muchos analistas políticos empezaron a decir es que a lo mejor tiene ahí algún candidato oculto que no mencionó, y otros decían, no, ¿cómo crees? A Andrés Manuel le encanta la farándula, y le encanta el chismorreo, entonces dijo a los que son presidenciables, pero creo que con la llegada de Sánchez Cordero a la Cámara de Senadores tenemos una nueva presidenciable, y creo yo que es una gran, gran, gran candidata para la presidencia, salvo a lo mejor el tema de la edad. Ajá. Ya investigamos que está incluso más grande que nuestro actual presidente, que creo yo que la señora está bastante conservada, salvo por ese tema. Yo creo que tenemos un gran candidato para las elecciones de 2024. Gran candidata. Perdón, tienes razón, una gran candidata para las elecciones del 2024. Una gran candidata para las elecciones del 2024. Y pues sí, o sea, estaba muy escondidita por ahí Sánchez Cordero. Como que nadie la vio venir a pesar de que estuvo en la Secretaría de Gobernación 3 años, estuvo moviéndose en los temas a los que el PG le daba miedo. Entonces, el aborto, la marihuana. Entonces, pues como que estuvo haciendo bajita la mano, campaña, por así decirlo. Porque pues sí, estaba saliendo mucho, a pesar de que pues nadie la tomaba en cuenta. Como que todo el mundo dijo, no, pues ya está grande. Y nunca fue muy aspiracionista, que digamos. Porque, pues, por lo que recuerdo, la mayor parte de su carrera política la pasó en la Suprema Corte. No fue hasta ya poco más tiempo. Hasta el triunfo de la Cuarta Transformación. Que ya se empezó a mover más en otros ambientes. Entonces, pues sí, nunca fue como de escándalos políticos como Ricardo Anaya, como el jefe Diego, como el PG, como todos estos actores políticos. ¿Por qué no decirlo incluso ahorita con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los temas de la línea del metro que lamentablemente se cayó? No, y deja todo eso, o sea, que se pusieran la medallita, ¿no? O sea, por ejemplo, Marcelo Ebrard con las vacunas, ¿no? O con lo de ahorita los refugiados de Afganistán. O sea, como que buscan mucho ponerse esa medallita, y como que Sánchez Cordero siempre fue muy, muy conservador en ese sentido de no querer resaltar mucho. Y pues ahora la tenemos aquí, una mujer que ha pasado por los 3 poderes de gobierno, el poder ejecutivo, legislativo, ejecutivo, legislativo y judicial, y que creo que muy, muy pocas personas pueden decir que han logrado hacer eso. Estábamos viendo ya en la mañana que de los pocos es el admirado por
AMLO, que es Benito Juárez, es de los pocos que ha logrado tanto como Sánchez Cordero. Y yo creo que ninguna mujer en México ha alcanzado a tener todos esos puestos que ha alcanzado Sánchez Es Cordero. muy probable. Yo sería comprobarlo, pero estoy 99% seguro, porque fue presidenta de la Suprema Corte, ahora va a ser presidenta del Senado y va a ser presidenta y fue secretaria de gobierno, ¿no? Entonces, de los puestos más altos que se pueden obtener en los 3 poderes legislativos. Así que cuídate, Marcelo Ebrard, cuídate, Claudia Sheinbaum, y cuídate, Ricardo Monreal, que espero que tú sí no llegues ni a los precandidatos, la verdad. Que tal vez va a haber muchos precandidatos para Morena. Y yo creo que muchos son buenos, la verdad. O sea, si a mí Sí, me vienen dieran, fuertes. si a mí me dieran a elegir Tatiana Cloutier por ahí, pues no me molestaría. Si a mí me dieran a elegir, no sé quién te gusta, el que está ahorita, creo que en la ONU, el que fue director de la UNAM, rector de la UNAM, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿No sabes? Bueno, pero a lo mejor, por ejemplo, incluso hasta Esteban Moctezuma, que hasta fue priista en su momento, Sí. probablemente no me molestaría, que llegara a la boleta Esteban Moctezuma. Entonces, creo que tiene de dónde elegir a diferencia de la raquítica oposición. Sí, Pues, déjenos en los comentarios ustedes quién quieren, a quién quieren ver en la boleta este 2024 por parte de Morena. a ver, así de a bote pronto, antes de que empiece todo el desmadre de las elecciones, ¿quién crees que van a mandar los partidos? Es que está bien difícil, porque para empezar no sé si vaya a llegar la alianza PRI-PAN-PRD. No sé si vayan a llegar a buen término en el 2024, pero supongamos que llegan a buen término. Ujú. Yo creo que si Ricardo Monreal sobrevive a todo lo que le está pasando ahorita, él va a llegar como parte de la alianza PRI-PAN-PRD. Por algo lo defendí, digo, Ricardo Anaya, perdón. Si Ricardo Anaya llega bien parado al final de esta historia, seguramente lo van a mandar con Alianza PRI-PAN-PRD. Por algo lo defendieron cuando empezó esta persecución, entre comillas. Entonces yo creo que ese va a ser el candidato de la mal llamada oposición, ¿no? Si existe la ruptura, yo creo, es muy probable, ya te lo había dicho, yo creo que van a intentar jalar a Ricardo, ahora sí a Ricardo Monreal, al PRI. Porque ya Ricardo Monreal estuvo en el PRI. Entonces yo creo que probablemente lo vayan a intentar jalar. Si no es Ricardo Monreal para el PRI, no lo sé, porque tengo entendido que el presidente del PRI está buscando una candidatura, pero no tiene la fuerza Sí, no. para llegar a la candidatura, entonces está medio difícil. A lo mejor la alianza PRI-PAN-PRD, a lo mejor volvería a aventarse un tiro enviando a Margarita Zavala, a la esposa de Felipe Calderón, Ujú. que ahorita no me acuerdo en qué puesto político tiene, pero tiene un puesto político, y precisamente fue con la alianza PRI-PAN-PRD a conseguir ese puesto político, entonces la vería factible. Y para Morena también está medio difícil porque a diferencia de la oposición, ellos tienen muchos candidatos. Entonces yo estoy entre Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y ahorita con el nuevo jugador metido a la partida, Sánchez Cordero. No solo me atrevería a decir que son como los más probables, sino que son mis gallos, ¿no? Ok. O sea, son por los que yo Elige apostaría. A mí me gustaría Sánchez Cordero, pero en este momento es la que veo menos factible, por presencia en medios. Ok. Recordemos que también eso es muy importante. Por presencia en medios yo la veo un poco factible, pero si juega bien sus cartas estos 3 años que quedan, a mí me gustaría y creo que es la mejor candidata. Entonces, Sánchez Cordero. Tú dices Sánchez Cordero, Ricardo Anaya, posiblemente Monreal en el PRI o el actual presidente del PRI. Ajá, Moreno. Y ya, nada más esos tres. Y tal vez Samuel García o el de Guadalajara, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Sí, El pelón. ajá. No me acuerdo cómo se Sí, llama. no, ahorita tampoco. Ahí está la poca presencia que tiene en medios. Ojo ahí, Movimiento Ciudadano. Porque creo que tiene más presencia Samuel García. Pero también va a tenerle que echar muchas ganas. 3 años si quiere ser candidato. Porque son 3 años nada más los que tiene. ¿Sabes que el de Para ser presidenciable. El de Guadalajara hubo un ratote en el que el único que escuchabas Alfaro. de él, Alfaro, que el único que escuchabas de él eran los levantones que había en Sí. Guadalajara, las corrupciones, que se La le ponía. represión en el metro cuando fue la protesta. Exacto, Entonces, como que yo por creo eso que no es siento un buen que- presidenciable. Sí, siento que por eso ya no quiere salir en medios, porque nada más se hablaba mal de él cuando salía en medios. Pero suena bien. Yo te apoyo con Ricardo Anaya, segurísimo por la oposición.
De Morena, yo sí, ya con los de actualmente, me gustaría que estuviera Sánchez Cordero. Sí, sí, sí. Ay, se me olvidó olvidar el nombre del norteño ¿cómo se llama? Ah, Samuel García. Samuel García. Samuel Ajá. García seguramente va a estar ahí. Y ahorita pensándolo, tal vez Monreal se vaya aparte, ¿eh? Como independiente. No como independiente, tal vez se saque otro partido de la manga. Ya lo intentó. Es que el problema es que no sé si puedas mandar presidente con un partido. Tal vez se mande de independiente. No sé. No sé cuánta sea su hambre por hueso, pero estoy seguro que lo vamos a ver en boleta en el 2024. Sí. Ya sea por aquí en la Ciudad de México o por La presidencia. Y el problema ahí es que yo creo que si juega esa carta, no solo no va a ganar nada, sino que va a perderlo todo. Uh-huh. O sea, si se avienta como candidato de otro partido nuevo, por así decirlo, yo creo que no solo no va a ganar la presidencia, sino que se arriesga a perder las alianzas que tenga con el futuro presidente, que probablemente, lo siento, opositores, pero probablemente sea otra vez Morena. Sí, y estoy 90% seguro de que va a ser la primera presidenta de México. Sí, yo también estoy 90% seguro que va por ahí. Uh-huh. Ok, ahora sí, el tema que teníamos un poquito más fuerte para el día de hoy, el regreso a clases, que para el día que estamos publicando, jueves, uh-huh. Ya sucedió. ¿Qué piensas, querido hermano, del regreso a clases? Pues para empezar, se está haciendo un san desmadre con esto del regreso a clases, de que si regresen, no regresen, hay unos que quieren regresar y otros que no quieren regresar, y también no es nuevo, o sea, desde que inició la pandemia ha habido este san desmadre de que el regreso a clases es incierto, ¿no? No sabes si vas a regresar a presencial o no. Digo, mínimo el último ciclo escolar, pues todos asumimos que iba a ser en línea, ¿no? Entonces no hubo tanta bronca. Pero pues, ahorita está la incertidumbre, ¿no? De regresamos o no regresamos en línea o presencial. Y pues el presidente dijo su desgraciado comentario de llueve, truene o relampaguee. Uh-huh. Y pues ya nos llegó una lluvia llamada variante Delta. Exacto. Y un trueno que se llama alza en los casos. Y un relámpago que se llama los niños también se contagian, señor presidente. Sí. Y, o sea, es muy desafortunado porque eso sí suena muy dictatorial. Ajá. También como que no ha sabido aprovecharlo eso la oposición. Porque suena con puño de hierro, se hace lo que yo digo y todos se chingan. Y de todos modos creo que ni le salió, porque creo que sí hay escuelas que ya decidieron que no, sí, que no hay regreso. De hecho, es mucho lo que ha sucedido con su sexenio, que él dice una cosa y ya su gabinete dice otra cosa, ¿no? Que fue lo que sucedió con López-Gatell, de que el presidente decía una cosa y Gatell decía otra cosa. Sucedía también con la SEP, de que, bueno, con todas sus secretarías creo que muchas veces el PG dice una cosa y ya después la secretaría lo contradice. Señor presidente, las cosas no son así. Exacto. Tenemos todo un sistema democrático que evita que llueve, trueno, relampaguee, usted fuerce el regreso a clases, ¿no? Oh, pero entonces me estás diciendo que no vivimos en una dictadura. Desgraciadamente no, mi hermano. No vivimos en la dictadura del proletariado, entonces no vivimos en una dictadura. Bueno, pues entonces sí es muy complicado. O sea, en algún momento tenemos que regresar y el problema es que estamos tan acostumbrados al modelo del ciclo escolar que pareciera que si no es este 30 de agosto, uh-huh, otra vez ya perdimos el año, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a eso que no vemos la opción, por ejemplo, de que se regrese hasta diciembre. O no vemos la opción de que se regrese en octubre. Entiendo, digo, yo di clases porque probablemente esté por ahí alguien que diga, es que no entiendes, que no sé qué. Entiendo que es complicado, entiendo que es complejo, pero es que la verdad es que insisto, hay lluvia, truenos y relámpagos ahorita como para que regresen a clases. Y ustedes, si me están escuchando y son maestros, lo saben. Ustedes, si me están escuchando y son padres de familia, lo saben. Y sé que ahorita mucha gente, ya sea por necesidad o por comodidad, que son cosas completamente diferentes, pero los dos factores juegan. Estoy seguro que esos dos factores están ahí involucrados para que tú quieras que tu hijo regrese a clases. Sí. No, pero pues es que está bien complicado porque si es muy, ahorita creo que es muy riesgoso, es algo que tiene que pasar. Sí, eso sí. Tiene que pasar sí o sí. Y va a pasar con el COVID porque el COVID está en nuestra vida ya. Y se va a quedar quedarse. Y se va a quedar así constante, latiente, mínimo otro año u otros 2 años más. Uh-huh. O sea, latiente del hecho de que vamos a ver que la curva sube y baja y sube y baja, ¿no? Lamentablemente, y lo único que nos queda va a ser intentar cuidarnos lo más que se pueda.
Entonces se tiene que regresar. El problema ahorita es, ¿ya estamos listos para regresar? Pero es que tú has sido profesor y has trabajado en gobierno. No es Mm. tan pelada como para decir bueno, no regresamos este 30, regresamos en una semana. Tú sabes que con la burocracia, si tú retrasas un evento una semana, se hace un desastre todo el sistema burocrático. Es que ese es el problema. Y ahora tú trabajaste en una estructura relativamente pequeña. A todo el sistema educativo, retrásalo una semana, un mes, 2 meses, se va a hacer un cagadero en la administración educativa que de por sí, o sea, el sistema educativo de México, la administración es un cagadero, o sea, tienes que moverle con pincitas para que no se desmorone. Retrasa el regreso a clases, pues también lo vas a hacer. Digo, ¿se tiene que regresar el 30 de agosto? Sí, pero no necesariamente presencialmente. O sea, ya nos aventamos todo un año de clases en línea, y no tiene sentido que quieras apresurarlo. Retomemos. Acabamos de tener dos paradas técnicas. La primera es que mi querido hermano, ¿ya comiste? Te vuelvo a preguntar si ya comiste. Sí, ya te había dicho que sí, ya comí. Y ya te vuelvo a decir que eres un cerdo burgués. Por comer 3 veces al día, sí lo sé. Exactamente. Ya, no escucharon el chiste original. Lo siento, porque la segunda parada técnica fue que se escapó un pequeño pez de aquí, que tengo aquí guardado. Entonces, pues ni modo, me arruinó el chiste. Gracias, pececito, por escaparte. Continuamos. Tenías un hilo de idea que estabas retomando, que era el de que el regreso a clases no era tan necesario adelantarlo, que ya llevábamos un año en pandemia, que era para que la Secretaría de Educación Pública ya le hubiera agarrado la onda a esto de dar clases en línea. Estábamos pidiendo que regrese el programa Aprende desde casa para que yo vuelva a escribir los guiones. Y luego, ¿qué más? Pues, o sea, a ti no te tocó dar clases en línea ya, ¿verdad? No, y no te estás escuchando. ¿Tienes apagado el micrófono? Sí. Cámara. Hoy ha sido un mal día para grabar, mi hermano. Ok, estabas diciendo, no, a mí no me tocó dar clases en línea. ¿Y a ti sí? Sí, a mí sí me tocó dar clases en línea. Me tocó tomar clases en línea. Ok. Pero a ver, ¿cuál es tu experiencia como docente con clases en línea? No, pues es que sí tienes que reestructurar tu forma de enseñanza, ¿no? Porque pues no es lo mismo, obviamente, dar clases en línea que dar clases presenciales. Entonces, pues sí, uno como profesor tiene que adaptarse a estas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Y yo pensaría que después de año y medio, la mayoría de los profesores ya encontraron una forma de adaptarse, o deberían de haber. Son varias cosas ahí, porque fíjate que no sé si a ti te haya pasado como alumno, no sé si... Sí, también tomaste clases en línea. Sí, así Y es. no sé si te haya pasado como alumno, a mí me pasó que al principio pues estaba, desde mi punto de vista, tranquilo, ¿no? O sea, yo prendía mi compu, me conectaba, seguía en pijama, tomaba mi clase, apagaba la compu y ya. O sea, se acabó y estaba en mi casita todo el tiempo y santo remedio. Pero me di cuenta con el tiempo que tu nivel de, no sé si aprendizaje o de atención, creo que no es el mismo. Por Sí, más ¿no? que el profesor o profesora le esté echando todas las ganas del mundo, que yo las clases que tomé en línea, la verdad es que sí aprendí, sí fueron enriquecedoras, pero no me sentía tan cómodo como las clases presenciales. Ahorita estoy tomando clases presenciales. Y me di cuenta que a pesar de que tengo que hacer el esfuerzo para trasladarme a la escuela donde estoy tomando las clases, sí es más cómodo ir al lugar de aprendizaje. No solo porque convives con compañeros, que eso pues, está padre a nivel social, sino que también convives con el profesor. Entonces es más fácil si lo tienes enfrente preguntarle tus dudas, o yo lo que hago mucho, porque así soy yo, porque así estoy acostumbrado, es que me espero al final de la clase y si tengo una duda muy muy específica me acerco al profesor, y eso no lo podía hacer con las clases en línea, o incluso me daba como un poquito de pena como mandarle un WhatsApp o mandarle un correo porque sentía que lo estaba molestando en un momento no escolar. Entonces creo que el nivel de aprendizaje de clases en línea no es tan cómodo, desde mi experiencia, que en las clases presenciales. Estoy hablando solo como alumno porque no me tocó dar clases en línea. Y es que yo como alumno te diría todo lo contrario. Yo estoy súper cómodo tomando clases en línea y fuera de los laboratorios no tengo ninguna motivación. Bueno, pues sí, la convivencia social, pero en términos de aprendizaje, pues para mí es muy cómodo aprender desde mi casa. O sea, porque también la carrera como que fomenta mucho ser autodidacta. Entonces, estudiando desde aquí, desde la casa, pues estoy más cómodo para ser autodidacta. Si pudiera solo ir una vez a la semana
con el profesor a responder mis dudas y sacar los libros que necesito, pues yo podría seguir estudiando en casa lo que me resta de la carrera fuera de los laboratorios. Pero te das cuenta que estás hablando, ya ves, por eso decía que eres un burgués, te estás hablando desde tu comodidad burguesa, porque tienes tú también, acceso güey. a internet y a una computadora. Tú Pero- tienes acceso a una escuela cercana, No, mi escuela no está cerca, ninguna de las dos escuelas a las que he asistido están cerca. pero entonces tienes los Perdóname, medios para pero- transportarte. sí, claro, pero yo a lo que voy, o sea, no caigamos en eso, o sea, yo a lo que Tú fuiste el voy, primero. yo a lo que voy es que, o sea, tenemos la ventaja de tomar clases en línea. Una de las cuestiones por las que urge el regreso a clases presenciales es porque hay gente, y esto ya lo platicamos en el capítulo de López-Gatell, hay gente que no tiene los recursos para tomar sus clases a distancia. Pero, a ver, y ya no se aguanta. diga, no, tú espérame, me no, interrumpiste espérame, primero, estoy hablando. primero. Y ya no se diga acceso a internet y a computadora. Pero tú me Sino interrumpiste también- primero, mi hermano. A sí, ver, aguanta, sino también- aguanta. no, me dejas no. terminar mi A línea. ver, te burgués. estaba diciendo, yo estoy más cómodo estudiando en línea. Tú deberías de tener la oportunidad de elegir cómo quieres estudiar. Si tú quieres ir a tus clases, arre, que es lo que muchos están quejando, ¿no? O sea, yo estoy cómodo porque los profesores sí se tomaron el tiempo para tomar pues sí, para aprender nuevas formas de aprendizaje. Y tú también estás hablando desde tu punto burgués de que te puedes transportar. Tengo compañeros que se regresaron a su pueblo, que se regresaron a Guadalajara, que se regresaron a Guerrero, que se regresaron a Puebla y pueden tomar clases desde su casa y están ahorrando muchísimo dinero porque están tomando clases desde su casa. Entonces, pues tú también estás hablando desde tu privilegio burgués de que puedes transportarte a la escuela, no importa que te hagas 2 horas, te pagan la comida, te pagan el transporte. En este caso, a ver, ¿quién me lo paga? Yo me lo pago, en este caso tú te estás pagando el Uber, pero porque tienes tu privilegio burgués de poderte transportar. A ver, yo trabajo por lo mío, papá, cálmate. Mira, carnal, no vamos a entrar con eso porque en algún momento también no vamos a entrar en nuestra vida personal, mijo. Pero, o sea, a fin de cuentas tuvimos esos privilegios. Y lo hemos dicho una y otra vez, la educación a nivel superior es un privilegio. Pero es que no estamos hablando ahorita de educación a nivel superior. Ten en cuenta que quienes van a regresar a clases es la SEP y eso es nivel básico. Yo estaba hablando de educación superior y tú me empezaste a atacar de burgués, mijo. Es que Entonces, eres bien burgués. si regresamos a el nivel medio básico, entonces sí, ahí sí hay un problema. Ahora sí, ya tomando el problema de ahí, pues sí, ¿cuál es la necesidad? Que muchos niños no tienen el acceso a No la le educación. pegues. Pero, por eso mismo, el sistema educativo debió haber tomado estas prevenciones para ver qué niños pueden regresar, qué niños no pueden regresar, los que no puedan regresar o no quieran regresar, que sigan teniendo una educación de calidad, que es lo que muchos profesores, bueno, yo he tenido el gusto de que muchos profesores sí lo han tomado en cuenta, de que crearon un buen plan educativo que si no puedes regresar tengas la misma calidad de educación. Pero no es tan fácil y vuelves a entrar en el clasismo que hablábamos en el podcast de López-Gatell con el tema de cubrebocas y todo ese tipo de cosas. Si tú estás aislando a los alumnos que pueden y no pueden tomar clases a distancia, estás cayendo en unas cuestiones de discriminación. Estás seleccionando a un grupo a favor de otro de una u otra forma. O sea, si tú estás diciendo, ay, es que este grupo no puede tomar clases a distancia, ya lo estás señalando como un grupo que no tiene acceso económico, etcétera, y lo estás evidenciando. Y entonces ahí ya estás entrando en problemas, podríamos llamar incluso hasta de discriminación, porque estás señalizando la problemática de un grupo de personas dentro de un ambiente social escolar. No Entonces, necesariamente. si estás hablando de un grupo de 50 personas, por ejemplo, yo estoy pensando en la secundaria donde yo estudiaba, que el grupo era como de 50. Y de ese grupo de 50, 20 podemos tomar clases a distancia y 30 tienen que ir a la escuela. Ujú. Y ahí va a existir un tema de que probablemente los alumnos, porque todos sabemos cómo son las secundarias públicas aquí en México, puede haber casos de bullying, de ay, es que tú eres pobre y no tienes una computadora, ay, es que a ti sí te mandaron a la escuela. Eso es una de las cosas por la que estás
poniéndote en problemas. Por eso, en muchos aspectos de propuestas educativas, el gobierno actual ha quitado ciertos, podríamos llamar privilegios, entre comillas. Por ejemplo, algo que fue súper polémico al principio del sexenio fue que quitó las becas de excelencia escolar y las mantuvo como unas becas para todos. Y todo el mundo se empezó a quejar, ay, es que ¿por qué quita las becas de excelencia? Y lo dijo el mismo presidente, porque aquí todos somos iguales, no hay nadie especial. Y es lo mismo con esto, o todos regresamos o todos nos quedamos en casa. Que de todos modos muchas escuelas esa fue su solución, la que estás diciendo, que unos se queden en casa y otros vayan. Pero la propuesta del gobierno es que todos regresen. ¿Por qué? Porque si unos se quedan y otros van, estás cayendo en temas de discriminación poblacional de un sector. No, porque o sea, no debería de ser así, o sea, porque el problema vendría a ser de que los dos van a recibir la misma calidad de educación. Entonces, no estás discriminando a nadie, porque si se hubieran hecho bien las cosas, la SEP desde un principio, los dos recibirían la misma calidad de educación, no importa si vas o no vas. Entonces, si vas, tú mismo lo dijiste, tú prefieres presenciales y yo prefiero a distancia. Entonces, nosotros podemos, desde nuestro privilegio, decidir. Si no puedes decidir y tienes que ir, no importa, porque no estás necesariamente evidenciando a alguien, simplemente son tus preferencias. Pero es que ahí caería la pregunta. Es la misma calidad, porque ahí estás metiendo otra camisa de 11 varas. En este caso, ya sea el profesor o la institución en conjunto, junto con el profesor, tendrían que resolver cómo dar la clase mixta. Una solución que, por ejemplo, donde estoy tomando ahorita clases, que le vieron, es que pone el profesor su computadora, prende una videollamada y tú ves la clase. Yo tuve que tomar una clase así porque, bueno, por cierto, hubo una semana que no hubo podcast porque pues me cayó muy mal la vacuna, ¿verdad? Contra la COVID. Entonces, esa semana tuve que tomar mis clases en línea. Y realmente, o sea, a pesar de que la escuela, y lo agradezco, está haciendo el esfuerzo para que yo tome mi clase, había momentos en los que no veía al profesor en pantalla, o no podía participar bien en la clase, tenía que gritar para que se impusiera mi voz porque se tenía que escuchar en la pantalla, el sonido rebotaba porque pues obviamente estaba en un salón de clases, el profesor no traía un micrófono, era una infraestructura diferente. Entonces este modelo mixto a mí realmente no me funcionó. Hubieron cosas de la clase que me perdí y que tuve que reforzar al momento que fui a la presencial. Entonces, por ejemplo, estuve viendo que el TEC de Monterrey, pero estamos hablando del TEC de Monterrey, que es una escuela de paga con recursos, lo que implementó, espera, lo que implementó fue que puso ahí una pantalla. Entonces tengo entendido que lo que van a hacer va a ser que, así como dices, va a haber alumnos que pues, si quieren presencial, van a ir presencial, y los que quieran en línea, el profesor va a hacer como una videollamada normal, pero ellos sí implementaron una infraestructura que permita el modelo mixto. Pero, ¿cuál es el problema? Precisamente lo que te acabo de decir, que estamos hablando de una escuela de paga que tuvo los recursos económicos para pagar esa infraestructura. Hablemos de una escuela pública que luego no tiene ni para pagar los recursos que utilizan para limpiar las mesas. ¿De dónde van a sacar recursos para poner una pantalla gigante donde el profesor pueda dar clases? Porque, déjame con esto termino, a mí como profesor la institución me tiene que dar todos mis recursos. Yo no tengo que poner micrófono, yo no tengo que poner computadora, yo no tengo que poner nada. A mí la institución me tiene que dar los recursos. Entonces, ¿de dónde va a sacar el presupuesto la SEP para dar en todas las escuelas recursos suficientes para que yo pueda dar un modelo mixto de enseñanza? Es que se supone que ya lo debería de tener, porque durante toda la pandemia estuvo dando clases. Entonces lo que están admitiendo con esto es que durante el año y medio que estuvieron dando clases en línea, la calidad de educación fue pésima. Porque entonces me estás diciendo que no sirvió de nada y entonces por eso tienen que regresar. Y entonces todo este año y medio que estuvieron todos los pobres niños quemándose las pestañas enfrente de una pantalla, no sirvió de nada porque todo lo que implementaron no sirvió de nada y no lo pueden seguir implementando porque es una basura. Entonces, yo no creo que fuera pésima, yo creo que no cumplió con lo que se requería para darle una educación completa a todo mundo. Entonces me estás diciendo que si la educación en línea no sirvió igual que la educación presencial y todo este año y medio que tomaron los niños no sirvió igual que si hubieran ido presencialmente. Pero es que eso ya todo el mundo lo sabemos. Entonces sí necesitan regresar. Sí. Entonces, pues el presidente está haciendo lo correcto al obligarlos a regresar. Es que yo en ningún momento dije que no se necesita regresar, se necesita regresar. O sea, eso es obvio y lo dije desde el principio. Se necesita regresar a clases. El problema es que lamentablemente creo que no estamos en condiciones para regresar a clases. Esas son las dos diferencias de ideas. Una cosa es que yo diga que se necesita regresar, que claro que se necesita regresar a clases y cada día se hacen más urgentes.
más urgente, Ujú. y el presidente lo sabe y por eso está insistiendo en que se regrese. Y otra cosa es que se pueda, que contemos con las condiciones para el regreso a clases. Yo no creo que contemos con las condiciones para el regreso a clases, pero desde que se necesita regresar, lo dije desde el principio del podcast, lo dije en el podcast anterior y lo sostengo. Se necesita regresar a clases, pero no estamos con los elementos para hacerlo. Y entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando el pico no esté en su punto más alto, cuando... No lo puedo haber predicho, pero bueno. Sí, pero está, entonces puede recular y buscar la forma de... Y volvemos al problema burocrático que te decía, ¿ok? Ujú. Bueno, es ese, ¿no? Que la pandemia no esté en su pico más alto y pues que no solo los maestros estén vacunados, sino que la mayoría de la población tenga las 2 dosis. ¿Por qué? Porque el hecho de un regreso a clases, ustedes y yo lo sabemos que utilizamos el transporte público, no es lo mismo un camión lleno en periodo escolar que un camión lleno en periodo vacacional de las escuelas. Los camiones van llenísimos. Bueno, van llenos cuando están los chavos de vacaciones. Y van llenísimos cuando hay regreso a clases. Ujú. Eso implica un transporte público con exceso de gente, todos apretados, riesgo de contagio. Sí, no hay ya sana nada más distancia. no hay sana distancia en el transporte público. Ya nada más estoy hablando del transporte público. Entonces, Ya no digamos las escuelas. exactamente. Entonces, no solo estás poniendo en riesgo a alumnos y maestros, estás poniendo en riesgo a todo mundo, a todo el país. Y tú mismo lo dijiste. Países como Estados Unidos ya lo intentó y fue un cagadero. Sí, pero yo a lo que iba con todo esto es que el TEC, pues sí tiene muchos recursos, pero la SEP también. O sea, la SEP tendría muchos recursos y un profesor no tendría por qué encargarse de la educación mixta. Si se supone que ya lo implementaron por año y medio, se supone que la SEP ya debería de tener la infraestructura. Entonces, lo que me estás diciendo, o sea, sí deberían de tener ya los medios para implementar un modelo mixto. Por ejemplo, tengo profesores que desde el primer semestre, este ya es el tercer semestre en línea. Qué horror. Este es el tercer semestre en línea y los 3 semestres han utilizado el mismo material. Entonces simplemente es mantenerlo en línea y si quieres tener clases presenciales, tienes clases presenciales con grupos reducidos y no estás trabajando doble, porque las tareas que te van a entregar van a ser las mismas. Los exámenes que vas a aplicar van a ser los mismos. La única diferencia va a ser cómo consumes la clase, por así decirlo. Entonces, si se hubiera hecho bien este trabajo desde un principio, no tendríamos la urgencia de regresar a clases presenciales y me parece una oportunidad completamente desperdiciada porque se pudo haber sacado lo positivo de lo negativo y se pudo haber creado estrategias para una educación a distancia. Yo no sé si la SEP tenga los recursos para hacer salones mixtos, la verdad. Yo no lo sé porque aparte, si piensas a futuro, es lo mismo, el mismo tema de cubrebocas y demás que hablamos en el capítulo de Gatell. Estarás invirtiendo para 1 o máximo 2 años de clases mixtas, máximo. Y ya de ahí, eso es dinero a la basura. Y un salón mixto no sale barato. Poner una pantalla, poner un internet de calidad, ese tipo de cosas. Es que es lo que te digo, no tienes que hacer una inversión extra. Si lo hubieran hecho desde un principio, la inversión que se hizo desde hace año y medio de generar una infraestructura para la educación a distancia durante toda la pandemia, se podría aprovechar para una educación mixta en este momento. Pero es que nunca se hizo inversión para una infraestructura mixta. Ajá, por eso te digo, me parece una oportunidad desperdiciada. Porque si se hubiera hecho bien esto desde un principio, ahorita se podría tener un regreso mixto y no existiría ningún riesgo y no existiría ninguna inversión extra. Porque la inversión se hizo durante toda la cuarentena. Entonces sí se podría hacer un regreso mixto, pero como durante toda la cuarentena, toda la educación a distancia se hizo con las patas, por eso ahorita no podemos tener un regreso mixto. No porque no haya presupuesto, sino porque desde un principio se hicieron las cosas mal. Yo creo que no se hizo con las patas. Yo creo que se hizo con la idea de que en algún momento íbamos a regresar a clases. ¿Eso qué quiere decir? Que no se tomó en cuenta un plan a futuro de una educación mixta, sino que se tomó en cuenta un plan de contingencia en el momento, que era solucionar el problema del momento pensando en un futuro, volver a la normalidad, que es lo que está pasando precisamente. Se pensó en un proyecto de contingencia, que fue el proyecto de Aprende desde casa,
todo ese proyecto funcionó por un año, el gobierno se dio cuenta que de todos modos es inevitable el regreso a clases y ahorita lo que se está implementando es el inevitable regreso a clases presenciales. El sistema Aprende en Casa tan no funcionó, que hace rato me dijiste que no funcionó, que ahorita están forzando el regreso a clases. Si el programa Aprende a Casa hubiera funcionado, ahorita no habría una necesidad de regresar a clases. Pero es que no funcionó porque no se tiene como sociedad mexicana las posibilidades de que funcione. Que era lo que te decía, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a una Entonces, computadora, decídete. no todos tienen acceso a una televisión o al radio. Decídete, ¿funcionó o no funcionó? Funcionó para la contingencia, pero no funciona a largo plazo. Entonces, si funcionó para la contingencia, ¿por qué es necesario regresar? La contingencia sigue. Porque nos estamos enfrentando a que ya es necesario que los jóvenes retomen sus aprendizajes ¿Por qué? presenciales. Si el sistema Aprende en Casa funcionó. Porque no funciona para todos. Entonces no funcionó. No para todos. Entonces, O sea, no hay un todo gran es negro problema. y blanco. No, pues es que tú me estás diciendo funciona y no funciona. Entonces, ¿funciona o no funciona? Si Funcionó para la contingencia, Y la contingencia sigue. Entonces, pero no igual. ¿Cómo entonces ya se puede regresar a clases? No. Carnal, ya llegaste a tu contradicción que necesitábamos en este podcast. ¿Funciona o no funciona el sistema Aprende en Casa? Sí. Entonces podemos no regresar a clases y seguir con el sistema Aprende en Casa. No. Entonces te estás contradiciendo como buen maromero de la 4T. No. Sí. Y, o sea, lo que te digo es un problema, o sea, fue un problema de esta visión cortoplacista de la que está acostumbrada los políticos mexicanos. O sea, la política mexicana es súper cortoplacista en todas sus visiones. Ellos solo piensan en los beneficios que van a tener en ese sexenio y si beneficia al próximo sexenio, olvídate, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, si desde un principio no hubieran visto esto como un problema de contingencia, sino como una oportunidad de generar un sistema de Aprende en Casa correctamente, esto se pudo haber mantenido durante toda la vida. ¿Y cuál es uno de los mayores problemas de dar clases en presenciales en escuelas públicas? ¿Ahorita o siempre? Toda la vida. ¿Cuál es uno de los mayores problemas? Ajá, como estudiante y como alumno. ¿La falta de espacio? Exacto. Entonces, imagínate que el sistema Aprende en Casa hubiera funcionado y pudieras reducir a la mitad los salones. Que solo fueran, en lugar de tener 30 en un salón, tuvieras 15 cada hora, porque los otros 15 están aprendiendo en casa y se van turnando. Que es como más o menos lo quieren hacer ahorita. Entonces, si se hubiera implementado bien el sistema Aprende en Casa, se podría hacer eso. Y podrías desahogar enormemente el sistema educativo, que es el gran problema que tiene. Que tú como profesor teniendo un grupo de 30 alumnos, no, o sea, por muy buen profesor que seas, no puedes dar bien la clase. Entonces, si hubiera funcionado el sistema Aprende en Casa, se podía haber hecho eso. Y hubiera sido una oportunidad enorme, súper bien aprovechada, haber implementado bien el sistema Aprende en Casa para desahogar al sistema educativo que tenemos actualmente y modernizarlo. Porque es como yo dando clases en línea y muchos profesores dando clases en línea, tus herramientas digitales son enormes. O sea, tienes muchísimas aplicaciones, videos, o sea, todo lo tienes a la mano, tienes todo el internet a la mano. Y podrías haber solucionado el problema de los que no tienen acceso al internet, pues, con bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. O sea, la infraestructura para dar internet no a toda la población, sino a una parte, pues también sí la tenemos. Tenemos muchísimas bibliotecas públicas con computadoras e internet. Entonces, sí, muchas personas no tienen acceso, pero si solo una parte de esas personas están en el modelo a distancia y otra parte está en el modelo presencial, esto se pudiera haber aprovechado muchísimo y fue una oportunidad completamente desperdiciada y lo hicieron, el programa Aprende en Casa lo hicieron con las patas, no funcionó y por eso se tiene que regresar a clases. Pero porque si hubiera funcionado no tendríamos que regresar a clases. Pero se hacía muy buen material en el programa Aprende en Casa, la verdad. Muy buen material, los programas de Aprende en Casa, excelente material, excelentes programas, excelente producción. La verdad es que ahí no hay queja, la verdad. En particular las clases de bachillerato. Exactamente, no vamos a decir cuáles, pero las de bachillerato, muy bien hechas, muy bien escritas, muy bien producidas. Y la verdad es que es o sea, no, a ver, espérame, porque ya hablando en serio, algo que sí tuvo de beneficioso el programa Aprende en Casa, que de hecho hace poquito me salió en mis recuerdos de Face, es que todo, o sea, las cosas cuando empezó la pandemia empezaron un poco como chiste de, ay, ahora voy a tomar mi clase de matemáticas a las 4, ¿no? Pero realmente nos dimos cuenta que no eran
o sea, que no eran solo los alumnos los que estaban aprendiendo a distancia. Los que tenían acceso al programa Aprende en Casa en sus televisiones o en su computadora, muchas veces incluso hasta los papás o los hermanos aprendían de las clases de matemáticas, de las clases de español, etcétera. Entonces, estos programas que lanzó la SEP, quieras o no, sí funcionaban bien como material didáctico, como un material didáctico que incluso hasta se puede seguir compartiendo en las escuelas, se puede seguir compartiendo en la televisión. O sea, es como ver programas funcionaban como programas de Canal 11 o de Discovery Kids, más o menos, por ahí van. Pues sí, el problema es que lo vieron con cortoplacismo solo para la contingencia. Porque si lo hubieras pensado con eso de, es que en un futuro lo vamos a seguir utilizando, aprende a utilizarlo, incorpóralo a tus clases para que lo sigamos utilizando. Porque sí, es un material muy bien hecho. Digo, en la particular no fui muy fan, pero está bien hecho. O sea, sí está muy muy bien hecho ese material y se pudo seguir aprovechando. El problema es que, pues ya acabó la contingencia, ¿qué va a pasar con todo ese material? Pues se mantiene en internet por lo menos. Pero ya no hay necesidad de usarlo. Entonces ya no se va a aprovechar. Entonces toda esa inversión de año y medio que hizo la SEP, ahí sí va a terminar desperdiciada. Porque todo el mundo va a ser así de, ya regresamos a clase, olvídense de las clases a distancia, ya no las vamos a aprovechar y regresamos a la normalidad. Y es algo que a mí me parece ridículo, porque estamos viviendo, o sea, esta pandemia fue un cambio de paradigma total, mostró todos los problemas que hay en el sistema de salud, en el sistema educativo, en el sistema burocrático, en un montón de estructuras del mundo, y todo el mundo solo casi todo el mundo, en casi todas las esferas, solo buscaron resolver el problema cortoplacista. No buscaron aprovechar esta situación para ejercer el cambio de paradigma que era. Y eso incluye la educación y por eso urge el regreso a clases. Moraleja, saquen más capítulos del programa Aprende en Casa y sigan contratando a los excelentes guionistas que tenían para esos programas. Pero algo que también quería comentar, ya para cerrar este tema, es una vez más el miedo que se está generando en los medios de comunicación, que yo no entiendo bien cuál es su objetivo con ese miedo. Si es atacar al gobierno, si es de limitar las clases presenciales o simplemente generar miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo que voy es que ahorita el presidente dice, no, pues es que los jóvenes no corren un riesgo tan grave cuando se contagian de COVID, son un poco más inmunes al contagio de COVID, etcétera, ¿no? Lo cual hasta cierto punto es cierto. O sea, si lo vemos en cuestiones estadísticas, es cierto que los jóvenes tienen menos probabilidades y los que se contagian salen bien librados, salvo ciertas excepciones. ¿Qué dicen los medios de comunicación como respuesta? Suben los casos de contagio entre jóvenes durante las últimas 2 semanas, ¿no? Por así decirlo. Y yo me quedo pensando, bueno, si no están yendo a clases, pero se están enfermando los jóvenes, entonces ahí la irresponsabilidad está siendo de los padres. Incluso leí una nota que decía que donde están enfermando es en fiestas familiares, ¿no? Porque como somos una sociedad adultocéntrica, como ya los adultos ya están vacunados, pues ya hacen sus fiestas y llevan a los niños y les vale porque el niño se enferma, ¿verdad? Y se hace un contagiadero horrible. Entonces, sí, un tema que quería tocar es que si bien creo que todavía, insisto, no está como todo tan bien como podríamos decir ya se acabó esto, creo que hay mucha irresponsabilidad de los adultos y de los padres que, y yo sé que no de todos, pero sí de muchos, precisamente de esto, ¿no? Incluso hay hasta fotos en redes sociales circulando de que toman fotos en cines o en plazas o en fiestas y ponen, si tu hijo no se contagia, si no te preocupa que tu hijo se contagie aquí, no te preocupes cuando lo mandes a la escuela, ¿no? Sí. Entonces, sí era un tema que quería tocar sobre la irresponsabilidad paternal al momento de cuidar que sus hijos no se contagien del COVID, que yo sé que hay niños contagiados por otras cuestiones, que a lo mejor los papás no tienen dónde dejarlos, se los llevan al trabajo y ahí se contagian, etcétera, ¿no? Pero un gran grueso de esos niños contagiados son por irresponsabilidad de los padres, sí, que están pensando desde su adultcentrismo. Sí. Pues, ¿Qué, carnal? ¿Qué? Que, o sea, los morros se siguen enfermando y se seguirán enfermando porque no va a haber vacunas para empezar, ¿no? Que técnicamente sí se está estudiando que se le aplican morros. Que se le aplican a los morros. Pero aparte... No, perdí mi hilo. No. Bueno, entonces con eso cerramos. Lamentablemente pues ya el regreso a clases es una realidad. Cuando estén escuchando esto, ya se regresó a clases.
La pregunta aquí más bien es, ¿creen que el nuevo modelo mixto, porque aunque el presidente haya querido que se regresara a todos, hasta donde yo tengo enterado, la mayoría de las escuelas optaron por un intento de modelo mixto? Los niños que quieran ir van a ir, o más bien los papás que quieran mandar a sus hijos los van a mandar, los papás que no quieran mandar a sus hijos no los van a mandar. Esa es la conclusión de la historia, de aquí hasta quién sabe cuándo, probablemente hasta el próximo ciclo escolar. Eso es lo que está pasando ahorita, es lo que va a pasar. ¿Algo quieres decir ya para despedirnos? Ya me acordé. Que también, o sea, parte de ese problema es que se le da toda la responsabilidad al gobierno. Y la gente no está asumiendo su responsabilidad en todo esto. O sea, uno como padre, sí, parte de tu responsabilidad es que tu hijo tenga una buena educación. Y si, por desgracia, el sistema no se lo está dando, tú como padre, al momento de tener tu hijo, asumiste esa responsabilidad. Y no quieras que papi gobierno te resuelva las cosas. Y si quieres que papi gobierno te resuelva las cosas, pues recuerda que papi gobierno es gobierno tercermundista y va a hacer lo que puede con lo que tiene. Entonces, pues sí, por desgracia, pues se está haciendo lo que se puede. Entonces no le eches toda la culpa al gobierno, también asume tu responsabilidad como individuo, ¿no? Y lo mismo si se contagia a tu hijo y no tomaste las medidas de seguridad, si lo mandaste a fiestas, shalala, no le quieras echar el muertito al gobierno cuando tú como individuo no estás haciendo tu parte. Conclusión, sigamos siendo responsables, y si son de las personas que piensan que el gobierno está siendo irresponsable, entonces tú sé 2 veces más responsable. Cuida a tus hijos, cuídate tú también, sana distancia, cubrebocas, si puedes no salir, no salgas, si tienes que salir, hazlo con la mayor medida que puedas de seguridad, y pues creo que a estas alturas está en la elección de cada padre, si manda, bueno, de cada padre y cada madre, si manda o no manda a sus hijos a la escuela. La pregunta del millón, ¿tú mandaste a tus hijos a la escuela? Si no, ¿y por qué? Porque me interesa mucho a mí sí leerlos, si no, ¿y por qué? No, me interesa mucho saber el sí, no y por qué. Y bueno, creo que ya con eso cerramos. ¿Quieres agregar algo más? No, creo que así fue todo, mi hermano. Ok, entonces eso fue todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez. Yo soy Iván Rodríguez. Y esto fue Yo Opino Podcast. Si Chumel Torres puede decir tonterías en Radio Fórmula, nosotros podemos decir tonterías en Spotify y hacernos famosos. Muchas gracias. Gracias, bye bye. No sé si famosos era la palabra que estaba buscando, pero ya la dije.